oigan esto. Oigan esto. Esto es lo que Dios quiere que escuches. Oigan esto. Mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente, él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Qué pasaje? Este es un pasaje que nos muestra, anunciado más de 700 años antes, la humanidad de Jesús en su vida, desde su nacimiento, su muerte y su vida en la tierra y su muerte como nuestro Redentor. Este pasaje es conocido como el cuarto y el último cántico del siervo que encontramos en Isaías. Los cantos de el siervo del Señor comienzan en Isaías 42 y este es el último de ellos. Hemos venido viendo a través de esta serie en el libro de Isaías cómo Isaías tuvo esta visión más de 700 años antes de Cristo acerca de el futuro exilio del pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Cómo ellos serían llevados y exiliados a Babilonia. El pueblo de Israel iba a ser, y de hecho fue, nos cuenta la historia, separado. Fue separado de la tierra prometida, fue
alejado geográficamente de la tierra prometida al ser llevados al exilio en Babilonia, pero este exilio era un reflejo de la lejanía espiritual del pueblo de Israel del Señor. El pueblo de Israel estaba alejado en su corazón, así que el Señor, en su juicio sobre su propio pueblo, permite que sean llevados cautivos a Babilonia, retirados de la tierra prometida, para que ellos pudieran entender cuán lejos estaba su corazón del Señor. Isaías predice este exilio, pero también predice el advenimiento de un siervo escogido de Dios, que iba a ser justo, obediente y humilde, que permanecería fiel al Señor y que Él restauraría esa relación lejana de su pueblo con el Señor y los traería de nuevo a la tierra prometida e instauraría el reino de Dios y su justicia para siempre sobre ellos. Pero no solo sobre ellos, no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones, como hemos venido viendo. Isaías 49:6 dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Dios estaba pensando en ti y en mí cuando Él planeó enviar a este siervo. Para entender mejor la idea principal de este pasaje, es necesario que comprendamos mejor la estructura de este pasaje. Al igual que la semana pasada, este pasaje está escrito de forma poética. Los que traen sus Biblias físicas pueden ver que la mayoría de ellas están separadas como en estrofas. Como dije al principio, es un cántico poético acerca del siervo sufriente del Señor. Y la primera sección que abarca cada una de estas estrofas está compuesta de 3 versículos. Y la primera sección, que es del 52, versículo 13 al versículo 15, nos muestra cómo el siervo del Señor será exaltado. La segunda sección, versículo 53, del 1 al 3, nos muestra cómo el siervo del Señor será despreciado por los hombres. La tercera sección, que es la médula de este pasaje, nos muestra cómo el siervo del Señor cargó con la iniquidad de su pueblo. Y la cuarta sección, versículos 7 al 9, el siervo del Señor, nuevamente nos muestra este pasaje, no fue tomado en cuenta por su generación. Y finalmente, la última porción, la última estrofa, versículos 10 al 12, muestra de nuevo cómo el siervo del Señor sería honrado por su obra. Vemos en los dos extremos. La primera y la última sección tratan acerca de la segura exaltación de este siervo del Señor. Nuevamente, como la semana pasada, las dos secciones de la sección inicial y la sección final hablan de esta exaltación y de este triunfo del siervo. Ambas secciones tratan con el éxito que este siervo del Señor tendría en su misión. Ve lo que dice Isaías 52:13. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran medida exaltado. Hermanos, la resurrección y la exaltación a la gloria de Jesús como Rey, de hecho es la meta final de la mismísima Navidad. Ese niño nació para ser exaltado después de que cumpliera su majestuosa misión. Luego vemos la sección 5, al igual que la 1, versículos 52-13, también leemos en la última parte, 53, versículos 10 y versículo 12, ve lo que dice. Debido a la angustia de su alma, él lo verá, Dios, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Perdón, leí el 11, leo el 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo
sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia y prolongará sus días. Escucha esto: y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Y luego ve lo que dice el versículo 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Vemos que este pasaje en los dos extremos nos habla al inicio y al final que indefectiblemente, sin ninguna duda, el siervo del Señor sería exaltado. Isaías está prediciendo el éxito y la exaltación del siervo del Señor en su misión. Y la razón por la que Isaías asegura esto es porque las otras tres secciones de en medio, estamos hablando de las dos del extremo, las otras tres secciones de en medio de este cántico del siervo, en estas tres secciones nosotros aprendemos que antes de que el siervo sea exaltado, él tiene que cumplir con una misión en la cual él sufriría. Para ser exaltado, él primero tenía que sufrir. Sufriría de tal manera que nadie esperaría que este siervo fuera exaltado. Es decir, lo vieron sufrir como un criminal, de tal manera que nadie hubiera pensado que aquel que murió como un criminal sería el que Dios dijo que sería exaltado. Muchos serían confundidos y malinterpretarían la razón por la cual este siervo sufre de semejante manera. ¿Cómo es posible que alguien que dicen que es tan justo pudiera sufrir de esta manera? Esta mala interpretación es lo que vemos en las secciones segunda y cuarta. Ya vimos la primera y la última, primera y quinta, luego segunda y cuarta. Se va haciendo como un sándwich. Y vemos que esta segunda sección es acerca de la percepción equivocada que tuvo el mundo acerca del nacimiento de Jesús y acerca de su vida. Y la última sección, la cuarta sección, que es del versículo 7 al versículo 9, nos muestra la mala interpretación que tuvo y que sigue teniendo el mundo acerca de la muerte del siervo. Y justo en medio tenemos la tercera sección, que son los versículos 4 al versículo 6, donde nos narra la verdadera razón del sufrimiento del siervo del Señor. La razón por la que muchos se asombrarían, escuche esto, la razón por la que muchos se asombrarían, muchos, no solamente del pueblo de Israel, muchas naciones se asombrarían, como dice el versículo 1, y los reyes cerrarían la boca, como dice el versículo 1 del capítulo 13, es porque el siervo que sufriría en lugar de ellos mismos. Este siervo sufriría en lugar de otros. Esto no tiene lógica. Esto es lo que el mundo no puede comprender. Lo que en teología se llama la doctrina de la sustitución. Lo acabamos de cantar. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio. Que por pura gracia yo soy salvo. Que la culpa que debió caer sobre mí cayó sobre él. Y la justicia que él vivió es ahora imputada a mí. La idea central es esta. Hemos venido viendo, primera sección y última sección, el siervo del Señor será exaltado hasta lo sumo. Segunda sección en medio y cuarta sección en medio, el siervo sufrirá y será despreciado. Y luego llegamos a la médula de este pasaje, la tercera sección, versículos 4 al 6, todo esto sucederá porque el siervo del Señor cargará con los pecados de su pueblo. La idea central es esta. Este sufrimiento de Jesús que confunde al mundo es lo que lo hace a Él un suficiente Salvador para ti y para mí y para todos. Lo vuelvo a repetir. Este sufrimiento de Jesús que confunde al mundo es lo que hace de Él un suficiente Salvador para ti, para mí y para muchos.
El mundo no lo entiende. Vamos de nuevo al pasaje, 52:13. Y vamos avanzando. Oigan esto: mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Los únicos lugares en el Antiguo Testamento donde antes se había escuchado que alguien sería exaltado y sería levantado en alto eran pasajes que se referían única y exclusivamente a Dios. Este pasaje está anticipando que aquel siervo que vendría sería Dios mismo encarnado. De la manera, versículo 14, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. La pasión de nuestro Señor Jesucristo en el camino al Calvario, después de que fue aprendido, abofeteado, golpeado, castigado por los judíos y por los romanos, a tal punto que su cuerpo fue desfigurado de tal manera que no tenía aspecto ni siquiera de hombre. Vemos que fue predicho, fue anunciado más de 700 años antes que ese padecimiento estaba destinado para el siervo sufriente del Señor. Y vemos su completo cumplimiento en Cristo. Un castigo brutal sobre él. Pero vemos que de antemano este fue el plan del Señor. Versículo 15, ciertamente Él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Este sacrificio del siervo sufriente del Señor trajo una enorme confusión sobre muchos. Un asombro que no se puede entender hasta nuestros días. Porque si tuviéramos nosotros la capacidad en nosotros mismos de poder comprender lo que en esa cruz sucedió, todo el mundo hubiera caído ya hoy de rodillas delante de Jesús como su Señor y su Salvador. Pero vemos que esta confusión es a causa del pecado del hombre, que no quiere ser salvado por un Dios que les permite entender. Porque, escúchame esto que estoy explicando es comprensible. Cuando tú le dices a una persona, Cristo murió por tus pecados para que tú puedas ser perdonado por Dios y puedas recibir vida eterna, es un mensaje sumamente sencillo, pero tremendamente difícil de aceptar por la rebelión del corazón pecaminoso del hombre. Aún muchos que han caminado por años en el cristianismo seguimos lidiando con rendir nuestras vidas por completo al Señor. Por eso en la siguiente sección 53, a partir del versículo 1, comienza con este contraste. Después de que se dijo que todos lo que no habían oído entenderían, dice enseguida: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? El apóstol Pablo cita este pasaje en Romanos 10:16 para decir para aclarar y mostrar que muchos de los judíos, del pueblo de Israel, de aquellos incluso fariseos expertos en la ley que debieron haber reconocido al Mesías, no creyeron en él. Y luego nos dice: ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Según de Corintios 4, versículo 6, uno de mis versículos favoritos, nos muestra cómo lo que sucedió en los que hemos creído en Cristo es que Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento para que resplandeciera en nosotros la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Quién ha entendido nuestro mensaje? ¿A quién le ha sido revelado el brazo del Señor? La respuesta es: a los que Él ha escogido y a los que no se han revelado ante este mensaje. A partir del versículo 2 y el versículo 3 nos habla de cómo el mundo malinterpretó
o predijo cómo el mundo malinterpretaría el nacimiento y la vida del Señor Jesucristo. Versículo 2, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Definitivamente Jesús de Nazaret, recuerdan que alguien dijo, ¿cómo puede algo bueno salir de Nazaret? Lo cual también fue predicho cientos de años antes. Jesús no fue el Mesías o el rey que los judíos querían que él fuera. Y por eso fue despreciado. Porque al igual que lastimosamente la mentalidad de nuestro mundo permanece igual que la mentalidad de aquel tiempo, muchos dijeron, ¿cómo puede una raíz de tierra seca? ¿Cuántos han estado en un cerro cuando hay sequía y no hay nada verde y ves una raíz de un árbol o de una planta toda seca y toda fea, polvorienta? Isaías está prediciendo aquel nacimiento sumamente humilde del Salvador. Isaías está prediciendo aquella vida humilde del Redentor. Isaías está prediciendo cómo este rey vendría a ser uno más del pueblo y no un caudillo como ellos querían, que naciera en una cuna real, que trajera un esplendor material al pueblo de Israel y no un reino espiritual como Cristo lo hizo. Este pasaje no se refiere al aspecto de Jesús, porque para el Señor no hay feos ni guapos. Para el Señor todos somos hechos a la imagen y semejanza del Señor, de Dios. Pero este pasaje sí nos habla de ve cómo en la sabiduría de Dios Él decidió encarnarse en el vientre de una mujer humilde, una sierva del Señor, como ella misma dijo María, en una familia humilde, en un carpintero donde, si bien tal vez no hacía falta la comida, pero no nació en un trono, en un palacio. Jesús se crió como uno más, de tal manera que el mundo dijo, ¿cómo puede alguien de Nazaret, cómo un carpintero hijo de José va a ser el rey de los judíos, el Mesías prometido? Versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Él vivió entre su pueblo, experimentó las aflicciones de su pueblo. La palabra de Dios nos muestra cómo Jesús se compadecía de las multitudes y las alimentaba y los sanaba, porque Él amaba a su pueblo, porque Él experimentó juntamente con ellos el oprobio, la opresión, la enfermedad, la angustia, la aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Pudiéramos nosotros hoy voltear a ver al pueblo judío y decir, qué bárbaros son. ¿Cómo pueden haber despreciado al Mesías? ¿Cómo pueden haber despreciado al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero la pregunta es para ti y para mí el día de hoy. ¿Nosotros no estamos acaso haciendo muchas veces lo mismo? ¿No estamos muchas veces despreciando al Señor sin estimarlo? Aun cuando estamos del otro lado de la historia, cuando ya vimos al Mesías venir. No estamos muchas veces menospreciando, no estamos muchas veces poniendo en primer lugar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestra comodidad. No estamos muchas veces viviendo vidas que más bien reflejan que los reyes soberanos de tales vidas somos nosotros mismos y no aquel que vino y entregó su vida por nosotros. Hermanos, nosotros debemos reflexionar acerca de cómo estamos viviendo nuestras vidas a la luz de esta verdad. ¿Es Dios verdaderamente para ti tu Señor o solo tu Salvador? Porque todo el mundo quiere un Salvador, porque todos quieren escapar del infierno, pero muy poca gente quiere un Señor
que gobierne sus vidas. Poca gente quiere un Señor que sea dueño de su vida. Poca gente quiere un Señor que dé la instrucción y la orden sobre su vida y guíe su camino y le diga, este es el camino que debes andar, porque en nuestra rebelión nosotros queremos seguir viviendo bajo nuestras propias reglas. Versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. El Dios soberano, creador de toda la tierra, no se enferma, pero Él al encarnarse vino a llevar todas nuestras enfermedades sobre Él. Es decir, todo el sufrimiento causado a este mundo a causa del pecado y el sufrimiento que nos hemos causado los unos a los otros y la maldad que ha derivado en enfermedad y en tantas cosas, toda la culpa de eso, todo el daño verdadero de esa enfermedad cayó sobre Él. Pero más importante aún, o más resaltante aún, cargó con todos nuestros dolores y con todos nuestros pecados. Pero dice que en contraste a ello, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pensaron los judíos de la época? ¿Qué pensaron los fariseos de la época? Este hombre debe morir por su pecado. Este hombre debe morir por su blasfemia. ¿No estaba acaso Jesús colgado en esa cruz y una multitud a su alrededor blasfemando en contra de Él, injuriando su nombre, diciéndole, si verdaderamente eres Dios, bájate de esa cruz? ¿No estaban ellos diciéndole en pocas palabras, estás ahí porque lo mereces? Estás ahí porque tú mereces ser castigado, porque tú no eres lo que yo quiero que tú seas. Y yo quiero preguntarte, tu actitud en esta vida, tu manera de vivir y mi manera de vivir, no se parecerán muchas veces a la actitud de estos hombres que injuriaron a Cristo. Pero entonces empiezan los benditos peros que encontramos en la palabra de Dios. El mundo pensaba que ese hombre merecía ese castigo. El mundo pensaba que ese hombre merecía morir en esa cruz. Pero, versículo 5, pero Él no estaba colgado en esa cruz por su pecado, pero Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, hermano, Dios no castiga, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Cuando este pasaje dice que por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, por nuestra paz, es decir, el más grande problema del ser humano cuyos pecados no han sido perdonados en Cristo es que ese hombre está en conflicto con Dios, es enemigo de Dios. Hermano, pero todos somos hijos de Dios. No. La Biblia no dice eso en ningún lugar. Todos somos hechos por Dios a su imagen y semejanza, pero habrán aquellos que sufrirán el castigo eterno, el tormento eterno, porque Dios vendrá a destruir a sus enemigos cuando Cristo regrese. Pero aquí dice que el castigo de nuestra paz, ¿qué está diciendo aquí? Lo que tú y yo merecíamos, lo que tú y yo tendríamos que haber sufrido por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, por nuestra rebelión en contra del Señor, en lugar de que cayera sobre ti y sobre mí, cayó sobre Él. Esto es lo que en doctrina bíblica se llama la expiación sustitutoria. ¿Qué es expiar? Es pagar por la libertad de alguien más. Cristo vino a entregar su vida para
pagar por tus pecados y por mis pecados, porque Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo merecíamos la muerte, pero Él voluntariamente se ofreció por ti y por mí. Qué duros son los corazones de los hombres que se niegan a rendir sus vidas ante semejante noticia. Pero bendito sea el Señor por aquellos a quien Él nos sacude en la vida y nos permite pasar por momentos que nos llevan a alzar nuestros ojos y entender, y entonces Él rompe nuestro corazón de piedra y lo cambia por uno de carne que puede entender este mensaje y puede creer. La ira de Dios. Dios no está enojado, hermano. La ira de Dios cayó sobre Él. Dios odia el pecado. Déjame decirlo de otra manera. Dios odia tu pecado. Dios odia tu pecado. Dios odia tu pecado. Y Dios no es un Dios injusto. Por su justicia Él tiene que castigar el pecado. Y la paga de ese pecado es muerte. De tal manera que si tú no estás en Cristo, déjame decirte el día de hoy, estás en graves problemas. Pero la buena noticia del Evangelio es que aunque, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, y esta es la buena noticia que tienes que escuchar el día de hoy, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Esta es la buena noticia del Evangelio. Esta es la buena noticia del Evangelio, la cual no brilla si no entendemos las malas noticias del Evangelio. ¿Cómo lo hizo? Versículo 7 en adelante. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, nuevamente, Él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Voluntariamente, sin quejarse, sin decirle al Señor, ¿por qué he de morir yo por estos que no lo merecen? Tú y yo somos así. ¿Por qué voy a hacer algo yo por Él? ¿Por qué voy a sacrificarme yo por Él? ¿Por qué voy a perdonarlo yo a Él si no lo merece? Jesús conocía perfectamente este texto y de hecho Él lo aplicó a sí mismo. Lucas 22:37, ve lo que dice. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Marcos 10, versículo 45, dice, porque Jesús mismo diciendo a sus discípulos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, escucha esto, y para dar su vida en rescate por muchos. Hace un momento dije, si tú no estás en Cristo, estás en graves problemas. Infierno y condenación eterna es lo que te espera. Necesitas ser rescatado porque no hay nada que tú puedas hacer. Y la buena noticia es que Cristo vino para rescatar a los pecadores. Este es el corazón de la misión del siervo sufriente de Isaías 53, del siervo sufriente del Señor, de Cristo Jesús nuestro Señor. Este es el corazón de su misión, rescatarnos. Esta es la razón por la cual Él nació en Belén. Esta es la razón por la cual tú y yo podemos celebrar Navidad, verdaderamente celebrar Navidad, porque nació aquel que vino a rescatarnos de nuestros pecados.
Este fue el compromiso eterno desde antes de la fundación del mundo, del divino Hijo de Dios para con su creación. El versículo 6 nos recuerda que nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Él se sometió a la voluntad del Señor y sufrió no solamente en silencio, sino que dice 2 veces que no abrió su boca. No abrió su boca, no hubo queja en Él. Por supuesto, tú y yo sabemos que esto tuvo su cumplimiento en Cristo frente a sus acusadores, frente a Poncio Pilato y frente a sus ejecutores en la cruz. ¿Cómo es posible que las palabras que pudieron haber salido de su boca para destruir a sus enemigos en ese momento fueron palabras que simplemente exclamaron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? El apóstol Pedro reflexionaba sobre esto cuando decía en 1 de Pedro 2:23, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. El versículo 8 nos dice: por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Vemos que nuevamente, después de que hemos pasado por la médula, por el corazón, la joya de la corona, estos pasajes en los cuales nos muestra que esa joya de la corona de este pasaje es: Cristo murió por nuestros pecados, Él sufrió por nosotros, Él cargó con nuestras iniquidades. Enseguida vuelve al mismo tema de la segunda sección, pero Él fue rechazado, Él fue ignorado, Él no fue tenido en cuenta por su generación. Y tristemente, generación tras generación, Cristo Jesús no ha sido tomado en cuenta por este mundo. Y ese será el juicio y el pecado más grave por el cual la humanidad será condenada. Jesús mismo dijo: y el pecado es que no crean en aquel a que el Padre envió. El versículo 9 nos habla de esta paradoja. Es un enigma. Nadie sabe a ciencia cierta qué significa, menos yo, que no soy un erudito. Los mayores, muchos teólogos difieren entre lo que significa esto. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. La explicación más sencilla es que, dado que el siervo del Señor fue condenado como un criminal, la norma era esperar que él fuera sepultado en una tumba apropiada para un delincuente, pero al contrario, tras una muerte tan suprema, después de haber cumplido la suprema misión, esta misión real, violenta, era digno de él que fuera enterrado con los ricos. Y no se refiere a que los ricos sean mejores que los pobres. El contexto es, si alguno ha visto la película de la Pasión de Cristo, es muy semejante a lo que vemos ahí. Cuerpos que eran arrojados a fosas comunes con todos los criminales. Ahí pudo haber terminado el cuerpo de nuestro Señor. Pero, ¿se acuerdan de José de Arimatea? El hombre que viene y pide el cuerpo del Señor, y este hombre era, no sabemos si era abundantemente rico, pero lo suficientemente rico para tener una tumba propia, y fue llevado a la sepultura de este hombre. La última sección de este pasaje es choqueante, dicen por ahí. Es estremecedora, es desconcertante, la verdad. Versículo 10, pero quiso el Señor, escucha esto, pero quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento. Hermanos, fue la voluntad de Dios quebrantar, destruir, aplastar
al punto que su rostro y su cuerpo ni siquiera parecían los de un ser humano. Fue la voluntad del Señor destruir a su propio Hijo por tu pecado y por mi pecado. No porque nuestro Dios sea un Dios sádico, sino porque nuestro Dios es un Dios bueno y justo. Aquello que sufrió Jesús, no, como he mencionado miles de veces, Jesús no temía a los clavos. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, orando en Getsemaní, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no era un cobarde como somos muchos de nosotros. Jesús no tenía miedo a los clavos. Jesús no tenía miedo a los azotes. Jesús no tenía miedo a los látigos que desgarrarían y arrancarían trozos de su piel y de su carne. Jesús sabía que la copa que le tocaba beber era la ira del Dios Todopoderoso sobre él, al punto de poder decir en un momento: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que no hay peor circunstancia para el ser humano que saber que Dios te ha dado la espalda. Y nadie de los que están aquí, y nadie de los que ha pisado esta tierra puede levantar la mano y decir: Dios me ha dado la espalda a mí alguna vez. Todos hemos vivido bajo la gracia inmerecida del Señor. Hermanos, esta frase, que para mí es la gloria del Evangelio y que al mismo tiempo es desconcertante, porque es lo que nuestra mente no logra captar completamente, porque si realmente lo entendiéramos como debiera ser, caeríamos postrados, rendidos, llorando delante del Señor y agradeciéndole, y viviríamos vidas de completo agradecimiento a Él. Escucha lo que dice el doctor Carlton Wine. Es una frase que quiero que te lleves grabada. Dice el doctor Carlton Wine: en la sabiduría de Dios, el amor de Dios abrió un camino para que la ira de Dios fuera satisfecha a través del sacrificio del Hijo de Dios. Lo vuelvo a repetir. En la sabiduría de Dios, el amor de Dios abrió un camino para que la ira de Dios fuera satisfecha a través del sacrificio del Hijo de Dios. Hermanos, Jesús siempre estuvo de acuerdo y dispuesto a cumplir la voluntad del Señor y sufrir el tormento y la cruz por tus pecados y nuestros pecados, para que, como dice el pasaje, la ira de Dios quedara satisfecha. Esto es simplemente impactante. Lo que podemos decir en simples palabras es: si tú estás en Cristo, tú puedes decir esto: Dios envió a su Hijo para rescatarme de su ira, para que yo pueda ser verdaderamente un hijo de Dios. Y si tú no estás en Cristo, esto es lo que debes de saber: Dios envió a su Hijo para rescatarte de su ira, con la cual va a castigar al mundo, para que tú ahora puedas ser verdaderamente un hijo de Dios. Hermanos, porque el divino plan de Dios fue este. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, el siervo sufriente del Señor, estuvo dispuesto a someterse al perfecto plan y a la perfecta voluntad del Padre. Y porque Cristo efectivamente triunfó, como este pasaje anticipa, en la cruz del Calvario, completó perfectamente su misión. Consumado es, tetelestai, consumado es, hecho está. Y porque la firma de Dios sobre la obra de Jesús, la razón por la cual tú y yo podemos ahora confiar en que eso es verdad, es porque su resurrección nuevamente nos garantiza la realidad de esto. Es por eso, por el sufrimiento por nuestros pecados,
El siervo que sufrió y fue despreciado, es por eso que será exaltado. Y es por eso que Él ya fue exaltado. Él ha sido exaltado sobre toda autoridad y sobre todo poder sobre la tierra. Lo que el mundo no comprende nos lo revela el Evangelio, hermanos. Aquel renuevo de tierra seca, aquel inesperado y despreciado, es exaltado y honrado sobre todo porque esta es la recompensa apropiada por lo que Él hizo. Vuelvo a repetir, el renuevo de tierra seca del versículo 2, aquel que fue inesperado, despreciado, fue exaltado por Dios hasta lo sumo, porque esa era la recompensa adecuada por la obra que Él había hecho. Y no hubiera podido recibir esos honores si no hubiera resucitado. El Nuevo Testamento nos revela que Él resucitó. Hermanos, ese cuerpo con el cual Cristo sufrió por ti y por mí es el mismo cuerpo que fue resucitado y glorificado y después exaltado en gloria a la diestra del Padre. Y cuando nosotros anunciamos este glorioso acontecimiento, cuando nosotros predicamos el Evangelio a las personas y entonces personas por la obra del Espíritu Santo en ellos creen y vienen en arrepentimiento a Él, entonces nosotros somos testigos del cumplimiento de Isaías 53:11. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Aleluya, hemos cantado. Glorioso intercambio. El justo por los pecadores. Y para que ahora estos que antes rechazaban, como tú y como yo, los que no lo tenían en cuenta como tú y yo, pero que ahora por el llamado del Evangelio creemos en Él, podamos reinar con Él por la eternidad en su exaltación. Hermanos, termino con esto. Pónganse de pie porque muchos están durmiendo. Ciertamente, dice el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Pero este pasaje dice ciertamente. Y si te das cuenta, habla en pasado de algo que iba a suceder en el futuro. Cuando encontramos este lenguaje en el Antiguo Testamento en profecía, es porque hay la completa certeza de que eso sucederá. Es como si el profeta hubiera sido trasladado al futuro y hubiera podido ver que esto contundentemente sería cumplido. Pero tú y yo tenemos el privilegio de que hemos visto que ciertamente el siervo sufriente del Señor vino en carne, creció y vivió entre nosotros, entregó su vida por tus pecados y por mis pecados, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y fue exaltado y glorificado. Ciertamente entonces, ciertamente, esto es con lo que tú te tienes que ir, ciertamente, es decir, sin lugar a dudas, que no te quepa la menor duda, la muerte sacrificial de Jesús salva a pecadores. Él no fallará. Él no falló en la cruz. Él no fallará en salvar a aquellos a los que tú y yo les hemos predicado una y otra vez, si ellos se arrepienten y se humillan delante del Señor. La voluntad del Señor, versículo 10, prosperará en su mano. Este es nuestro Dios. Mateo capítulo 1, versículo 21 nos recuerda aquel momento en el que José estaba pensando en abandonar a María, pero entonces un ángel se le aparece y le dice: permanece con ella porque esta mujer dará a luz a un niño. Y ve lo que dice, versículo 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados.
Hermanos, todos los que estamos aquí y todos los que me están escuchando en internet, necesitamos un Salvador como Cristo. El Padre y el Hijo han prometido que todos aquellos que se saben pecadores, que pongan su fe en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, serán recibidos dentro de la exaltación victoriosa del siervo de Dios y no serán rechazados. Yo te digo, ven a Cristo hoy. Y termino con esto: si tú eres de los que ya han sido asombrados y maravillados, porque como dice el versículo 1 del capítulo 13, porque has creído el mensaje por la obra del Espíritu Santo en tu vida y te ha sido revelado el brazo del Señor, yo te digo el día de hoy, ve, sal allá afuera y anuncia que en Cristo, el siervo sufriente del Señor, que ha triunfado y ha sido exaltado hasta lo sumo, hay perdón de pecados y vida eterna para que el que se arrepienta y crea en Él.